Señoras y señores, la era de Javier Hernández Balcázar en el Galaxy de Los Ángeles ha terminado luego de 4 temporadas. Fue un paso bastante sombrío el del Chicharito Hernández en el conjunto de la MLS, en donde su aportación y los números no fue lo que se esperaba, lo que él mismo generó de expectativa a su llegada, y al final de cuentas los resultados simplemente no se le dieron al Chicharito Hernández, que es el máximo anotador histórico de la selección mexicana de fútbol, pero que en el Galaxy de Los Ángeles no logró trascender. ¿Por qué digo esto? Porque no podemos tapar el sol con un dedo. Y la verdad es que los frutos de Javier Hernández dentro del terreno de juego no fueron ni cerca lo que se esperaba de un jugador de su calibre. Y hay que tener en perspectiva muchas cosas, porque este paso bastante mediano o quizás malo de Javier Hernández por el Galaxy de Los Ángeles no es culpa solamente de él. Llegó en un entorno quizás no el más favorable para su desarrollo dentro de este equipo. Y bueno, al final de cuentas, esta es la factura que se queda. Javier Hernández llegó en la temporada del 2020 y llegó como el jugador más caro de la MLS, el mejor pagado. Llegó al equipo más ganador, el 5 veces campeón de la MLS LA Galaxy. Y llegó, aunque las comparaciones son odiosas, pero en este tema deportivo y en este contexto histórico así se dio, llegó para tomar el lugar que había dejado Zlatan Ibrahimovic, quien tuvo 2 temporadas con el conjunto del Galaxy de Los Ángeles y que en cuestión de goles, de asistencias, de el impacto mediático, me parece que fue superior a lo que consiguió Javier Hernández. Pero bueno, llega en medio de todo esto y encima de todo, encima de lo anteriormente mencionado, el mismo Javier Hernández en su conferencia de prensa de presentación se autoproclama leyenda del fútbol mexicano. Entonces él mismo se puso una losa pesada sobre su espalda para poder cumplir unas expectativas muy grandes, en donde él mismo admitió que estar llegando al equipo más ganador, o entre comillas el más grande de la MLS, era una responsabilidad y que tenía que ponerse al equipo al hombro. Él mismo dijo que todas las condiciones se le habían puesto sobre la mesa, que todas las condiciones estaban dadas para que él pudiera desarrollarse profesionalmente en la MLS y que podría llegar o llevar al equipo nuevamente a la cumbre de la liga local. Y todo esto se fue por la borda. Nada de esto sucedió. La verdad es que en 4 temporadas con el Galaxy de Los Ángeles, Javier Hernández alcanzó a disputar apenas 74 partidos y consiguió 38 goles. En 4 temporadas, 38 goles, menos en promedio, menos de 10 goles por temporada. Pero bueno, las situaciones en las que ocurrió todo esto también deben de tomarse en cuenta. No todo es culpa de Javier Hernández. El Galaxy de Los Ángeles está atravesando una época de vacas flacas, una época muy magra en cuestión de resultados. Han tenido problemas en la cancha, problemas en la gerencia, problemas en todo tipo, y parece que el conjunto del Galaxy está tomándose su tiempo para poder recuperar esa aura ganadora que lo caracterizó en años anteriores, digamos en los años pre-LAFC, curiosamente y coincidentalmente. Pero bueno, eso no es culpa de Javier y aún así él aceptó este reto. También hay que tomar en cuenta que Javier Hernández llega en el año 2020, en donde el mundo se paralizó. Fue el año bizarro, el año de la pandemia, donde incluso la temporada de la MLS fue extraña, fue distinta. Hubo una burbuja, después una liga, un torneo de menor duración, etc. Fue completamente distinto. Y además hubo problemas externos, hubo situaciones familiares, personales de Javier Hernández, de las cuales no compete hablar en este espacio, pero que sin duda alguna jugaron un papel preponderante en su desarrollo, sobre todo en esa primera temporada que fue paupérrima futbolísticamente hablando. Javier Hernández solamente consiguió anotar 2 goles en ese primer año con el Galaxy de Los Ángeles y todo se veía bastante desolador para él. Sin embargo, tuvo una mejoría notable en las siguientes 2 temporadas, 2021 y 2022, donde consigue anotar 35 goles en total en esas 2 temporadas, anotando 17 y 18 goles en las temporadas 2021 y 2022.
el mayor anotador del equipo, cifras bastante respetables. Vamos a poner en cuenta, en contexto, en el año 2019, Carlos Vela fue campeón goleador de la MLS con 34 goles. Ese fue un récord absoluto para la liga. Pero en la temporada 2023, en la actual, el campeón goleador fue Denis Bouanga con 20 goles. Es decir, anotar 17, 18 goles en la temporada de la MLS es bastante respetable, es un número bastante sólido, es un número bueno de anotaciones, pero solamente fueron 2 temporadas y sus asistencias fueron muy pocas, aunque sabemos que no es la función principal de Javier Hernández ser asistidor. Eso no es parte de su rol preponderante. Pero bueno, queda ahí como estadística. Y como lo dije anteriormente, quizás a veces las comparaciones son injustas, son odiosas, no son la mejor forma de medir a los jugadores o su rendimiento, pero bueno, tenemos que hacerlo porque Javier Hernández venía para reemplazar o para tomar el lugar que dejó vacío Zlatan Ibrahimovic, quien en 2 temporadas solamente anotó 52 goles, muchos más que los que anotó Javier Hernández en 4 temporadas, y tuvo muchas más asistencias, 17 en total, comparadas con las 6 asistencias que tuvo Javier Hernández en 4 años. Pero bueno, fueron 2 años medianamente decentes para Javier en lo individual, en su actuación individual, con esa cantidad de goles, con 35 en esos 2 años. Fue el mejor jugador del equipo, el campeón goleador dentro del equipo, el más goleador debemos de decir, y fue votado el más valioso del equipo. También fue el humanitario del año en 2 temporadas, así que bueno, hizo las cosas medianamente bien. ¿Por qué digo medianamente bien? Porque su rol como capitán, como jugador designado, como el más valioso, como la cara del equipo, como una de las caras importantes de la liga, como uno de los mejores pagados en la liga, no era conseguir 35 goles y nada más, sino era arrastrar a su equipo, empujarlo y meterlo en los primeros lugares de la liga. Ese es el rol de un jugador de estas características, que llega con este cartel y que llega al equipo más ganador de la MLS. El Galaxy, como dije anteriormente, ha sido un desastre en las últimas temporadas, ha sido un equipo bastante irregular. Dentro de estos 4 años de Javier Hernández, solamente una vez llegaron a los playoffs, que fue en el 2022, y para colmo de males fueron eliminados por el LAFC, el rival de la ciudad. Y bueno, esta temporada 2023 es prácticamente, o sería incluso mejor ni siquiera tomarla en cuenta, porque Javier Hernández solamente jugó 9 partidos, anotó 1 gol y tuvo una terrible lesión en una rodilla, en una jugada, bueno, de esas insólitas que no parecía que iba a ser una lesión tan grave, pero ahí es donde sufre esta lesión en uno de los ligamentos de la rodilla, queda fuera el resto del año, todavía se está recuperando a estas alturas, en fin, y ojalá pueda recuperarse y regresar a las canchas en un buen nivel. Pero bueno, esta temporada fue quizás para el olvido. Podemos decir que de los 4 años, la 1 y la 4 fueron horribles, paupérrimas para él, y la 2 y la 3 fueron medianamente buenas, y pongo medianamente buenas porque el equipo no caminó, no pudo trascender, llegaron a los playoffs, perdieron contra el LAFC, y las otras 3 temporadas ni siquiera hablar. Este año el Galaxy un desastre, quedó muy lejos de entrar a los playoffs, y bueno, han decidido que ya no van a renovar a Javier Hernández, ya no le van a ofrecer otro contrato, y Javier Hernández tendrá que buscar otro destino para continuar su carrera profesional. Así que no se le pueden quitar varias cosas importantes a Javier Hernández. Dentro de la cancha, un muchacho con mucho pundonor, que trabaja fuerte, que siempre da el máximo, que es muy apasionado, que exhorta a sus compañeros, que parece ser una buena influencia, por lo que escuchamos en su entorno, por lo que escuchamos de comentarios de sus compañeros, por el trato que tuvo con los medios de prensa a lo largo de estos 4 años, puedo decir con cierta certeza que Javier Hernández es una persona que trabaja duro, que es honesto en ese sentido, en su trabajo, en su pundonor, y que su filosofía, estas cosas que trae de vida, de ser positivo, de alentar a los demás, de pensar en cosas, imaginarse cosas buenas, no es una farsa, es realmente algo que él cree, que él siente y que trata de compartirlo con los demás.
y creo que eso ha permeado a otros jugadores quienes lo tienen también en una alta estima y en un concepto bastante elevado. Así que, bueno, se va el capitán del Galaxy de Los Ángeles, se va Javier Chicharito Hernández, 35 años de edad. Y bueno, veremos cuál es su futuro, qué le depara. Mucha gente piensa que regresa al fútbol mexicano, que regresaría a las Chivas para, digamos, esta parte final de su carrera. Eso está por decidirse. Lo que sí es que hay que cerrar este ciclo con el Galaxy de Los Ángeles. Se ha despedido en las redes sociales. El Galaxy le ha despedido de la misma manera, con grandes honores, agradeciéndose mutuamente. Pero al final de cuentas, yo insisto, y no por demeritar el trabajo, el esfuerzo y las ganas de Javier Hernández, pero creo que quedó a deber. Fue un paso sombrío dentro del Galaxy de Los Ángeles. No pudo trascender, no pudo llevar a su equipo a los altos vuelos, no los metió en unas finales de conferencia ni en la final de la MLS, no ganó ningún tipo de torneo, ni copa abierta, nada. Se va con las manos vacías. El Galaxy lo deja en una situación muy mala también. El Galaxy este año fue muy malo, así que el Galaxy no podemos decir que mejoró. En fin, creo que sumando todos los factores, me parece que la era de Javier Hernández con el Galaxy Los Ángeles quedó a deber y se va con más pena que gloria Javier el Chicharito Hernández de la MLS.